Cordial saludo para todos. Hoy les queremos presentar lo que es este liquidador de sanciones por información exógena año 2021. En la hoja del liquidador vamos a encontrar los tres tipos de sanciones que nos trata el artículo 651 del Estatuto Tributario. Como primera medida, manejamos lo que es la sanción por no suministrar información. Como segunda alternativa tenemos la sanción por suministrar información errónea. Y una tercera que es la sanción por suministrar información de manera extemporánea. Son tres tipos de sanciones en esta sola herramienta. Entonces vamos a ver más o menos en cómo funciona esta herramienta. Consiste en lo siguiente, y es que en cada una de las secciones vamos a empezar a pedir información, en este caso la fecha de vencimiento que nos dieron para el plazo para suministrar esta información que no la suministramos. Esto con el fin de que la herramienta sepa básicamente cuál es el porcentaje en que nos podemos reducir la sanción de acuerdo al artículo 640 del Estatuto Tributario. Asimismo, realizamos una serie de preguntas para con el fin de también de reducir las sanciones que nos trata primero que todo el artículo 651 del Estatuto Tributario. Y esa primera pregunta consiste en que respondamos sí o no si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción. Ya eso es posterior al pliego de cargos. Simplemente le damos seleccionar y vamos respondiendo si sí o no. Como segunda pregunta tenemos si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Y como tercera pregunta tenemos si la omisión es subsanada voluntariamente antes de que la administración tributaria profiera pliego de cargos. Solamente una de estas tres preguntas debe ser de manera afirmativa. Como siguiente medida vamos a preguntar si la persona o este contribuyente tuvo alguna medida o alguna conducta sancionable por no suministrar información y debe de ser antes de esta fecha. Simplemente le damos si sí o si no. Y si la respuesta es afirmativa, pues vamos a digitar la fecha en que se originó esa conducta sancionable. ¿Con el fin de qué? De que, como ya les mencioné, la herramienta pueda determinar los años transcurridos y así aplicar automáticamente la reducción del artículo 640. Observen que si todo es no, la reducción de la sanción, de acuerdo al artículo 640, sería un 50%. Luego, debemos de digitar el total de los valores no reportados. Acá, a modo de ejemplo, podemos digitar 500 millones de pesos y así el sistema me va dejando ya respectivamente los cálculos. Si no conocemos o desconocemos este total de los valores no reportados o no tenemos esa cuantía clara, pues el Estatuto Tributario me dice, entonces digite lo que vendría a ser los ingresos netos. Y si no conocemos los ingresos o si no existen ingresos, nos van a sancionar por el patrimonio bruto de la última declaración año anterior o la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio. Solamente uno de estos tres valores debe de tener algún valor. Y así ya el sistema va teniendo en cuenta todos estos valores. Entonces acá nos tiene en cuenta que la sanción máxima por no reportar esta información de 500 millones de pesos venían a ser 25 millones de pesos. Si hubiera sido por ingresos netos me hubiera mostrado acá la sanción, o si hubiera sido el patrimonio bruto me hubiera mostrado acá la sanción. El artículo 651 nos menciona un límite o un tope de esas sanciones, que no puede superar 15.000 VTs, que para el presente año 2021 vienen a ser 544.620.000. Así es como ya la herramienta básicamente le menciona a uno cuál es la sanción a imponer, 25 millones de pesos, me menciona cuál es el cálculo de la sanción ya básicamente ya de manera resumida, es decir, sanción a imponer reducida, acá vendrían a ser los 25 millones de pesos, arriba en las preguntas no digité ningún sí o ninguna respuesta, entonces la herramienta básicamente me va a tomar la reducción del artículo 640, en este caso viene a ser el 50%, me va a tomar entonces la mitad de 25 millones, vienen a ser 12.500.000. Siempre mencionamos la sanción mínima y como resultado el total de la sanción por no suministrar información. Observen ustedes que en este caso nos daría un total de sanción de 12.500.000. Si yo en estas preguntas hubiera respondido que esta omisión hubiera sido subsanada antes del pliego de cargos, entonces ya la sanción ya no es 12.500.000, sino que observen que ya se puede reducir hasta
2.500.000. Y básicamente si la persona, digamos que sí tuvo alguna conducta sancionable, entonces le vamos a dar que sí y vamos a digitar esa fecha en que se originó esa conducta sancionable. Observen ustedes que al digitar yo una conducta sancionable, puede ser el año inmediatamente anterior, miren ustedes que ya la reducción ya no es del 50%, sino que es de un 75%. Entonces así que la herramienta va analizando toda esa información entre las fechas de vencimiento y las conductas sancionables, cuánto es la reducción del artículo 640. Y estas preguntas, que solamente una deben estar afirmativas, entre estas tres, me evalúa la herramienta las reducciones al 50, al 70 o hasta el 20%, que es las reducciones del artículo 651 del Estatuto Tributario. Así, de esta misma manera funciona lo que es la sanción por suministrar información de manera errónea. Tiene la misma filosofía, simplemente digitar datos y fechas. Y como último, lo que es la sanción por suministrar información de manera extemporánea. Manejamos la misma filosofía con el fin de que todo sea completamente automático y no toque pensar si nos podemos reducir las sanciones o hasta qué límite nos podemos reducir las sanciones. Espero les haya gustado esta herramienta. Si tienen cualquier inquietud, nos las pueden dejar saber y espero como tal, como ya les dije, ya que les hubiera gustado esta herramienta, hubiera sido bien práctica para ustedes con el fin de que le queden sus sanciones de una manera correcta. Hasta una próxima.